Hola literactivos, bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez vamos a hablar acerca del cuento policial. ¿Y quién mejor que la superdetective gramatical para contarnos cómo inició, qué es y cuáles son sus características? Veamos lo que Cherry tiene para nosotros. Bienvenidos. Yo soy Cherry Holmes, la detective gramatical más grande de todos los tiempos, o por lo menos de este tiempo. Me han encargado una investigación un poco diferente. Me pidieron que averiguara sobre el origen y características del cuento policial y ustedes me van a ayudar. Tengo varias preguntas que responder. ¿Qué es el cuento policial? ¿Cuáles son sus características? ¿Quiénes fueron los primeros en desarrollarlo? Para responder estas preguntas, empecemos en Europa del siglo XIX. El cuento policial empezó en Europa durante el siglo XIX. ¿Pero por qué ahí? Porque las ciudades estaban creciendo y con las ciudades había más gente y con más gente había más crimen. Ahí empezaron los grandes departamentos de policía y los investigadores privados, como yo. A las personas les interesaba mucho saber cómo había sucedido el crimen, quién lo había hecho, por qué lo había hecho. Entonces los escritores aprovecharon esa curiosidad y empezaron a crear este tipo de historias. El primero en hacerlo fue Edgar Allan Poe. Esa no se la sabían. Edgar Allan Poe creó la primera gran historia policial, Los crímenes de la calle Morgue. Y también creó al primer gran detective, Auguste Dupin, que era muy inteligente, muy astuto y que lo único que le interesaba era averiguar lo que había pasado. Ni siquiera cobraba por sus servicios. Ahora, el rey de los cuentos policiales es Arthur Conan Doyle. Si no le suena el nombre, quizás le suene más su detective, Sherlock Holmes, el más grande detective de todos los tiempos. ¿Ya se dieron cuenta que su apellido se parece al mío? Sí, es que mi tatarabuelo era sobrino segundo de un tío de Sherlock Holmes. Somos parientes bastante cercanos. Un dato curioso. En ese tiempo, toda la gente creía que Sherlock Holmes era de verdad, que no era un personaje nada más. Entonces le empezaron a escribir cartas pidiéndole que resolviera sus casos. El autor decidió alquilar la casa que quedaba en la dirección que aparecía en los libros para que nadie más viviera ahí. Todos los días el buzón se llenaba de cartas y telegramas. Hoy en día esa casa es un museo. Creo que ya terminamos aquí. Vamos a volver a la oficina para ver las características del cuento policial. En mi investigación he descubierto algunas cosas interesantes sobre el cuento policial. Primero, tiene 3 tipos de personaje. El primero es el investigador, que es astuto, inteligente, metódico, como yo. El segundo son los sospechosos, que sirven para darle sabor a la historia. El tercero es el culpable. El culpable se revela hasta el final de la historia.
Otras características importantes del cuento policial son: primero, el tiempo no es cronológico. Se empieza en el momento en el que se descubre el crimen y luego se va retrocediendo a lo largo de la investigación. Segunda, el investigador va explicando paso a paso su investigación para que el que está leyendo pueda seguirla y hacer sus propias deducciones. Tercero, hay cierta dosis de violencia, pero no mucha. Cuarto, el ambiente es urbano, es decir, sucede dentro de una gran ciudad. Después de haber aprendido todo esto, podemos establecer un concepto de cuento policial, que es lo que me han pedido que averigüe. Podemos decir que el cuento policial es aquel que se centra en la investigación de un crimen. Sí, me oyeron bien. Se centra en la investigación, no en el crimen, porque lo que importa es el investigador y cómo hace para descubrir quién fue, por qué lo hizo y cómo lo hizo. Mi conclusión de esta investigación es: el cuento policial comenzó hace 200 años, pero sigue siendo muy interesante para leer. No dejen de venir a acompañarme en mi siguiente investigación. Qué interesante todo lo que aprendimos hoy acerca del cuento policial. ¿Por qué no buscas uno para leerlo? Seguramente te va a gustar. Nos vemos en una próxima aventura. Adiós.